Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales. Mi nombre es José Lezama, soy director del Centro de Producción Documental acá en Fundación Geo Estudio de Opinión. Y bueno, y hoy seguimos con nuestro ciclo de entrevistas, en este caso nuestro tercer ciclo del año. Y tenemos el grato honor, de contar con un invitado especial que es Ricardo Gutiérrez. Ricardo es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además es doctor en Ciencia Política por la Johns Hopkins University. Se desempeña como profesor titular regular de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y como investigador del CONICET. Es especialista, además, en el estudio de problemas y políticas ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria. Ha trabajado sobre la gestión de las cuencas hídricas en Brasil y la Argentina y sobre las políticas ambientales de los municipios en la zona AMBA de Buenos Aires. Actualmente investiga la interacción entre pobreza y contaminación en villas y asentamientos y su impacto medioambiental. Y bueno, tiene bastante experiencia, como ustedes pueden escucharme, y él nos va a contar un poquito más acerca de ello, en todos los temas que tienen que ver con residuos, medio ambiente, el impacto en la sociedad. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Bueno, Ricardo, te lo decía antes de que empiece la entrevista, somos una organización que está preocupada por diferentes ejes temáticos, entre ellos la cuestión política, la cuestión ambiental, a nosotros siempre nos ha interesado mucho. Nosotros publicamos un documento que sale regularmente todos los meses. Y vamos a querer conversar con vos para aprovecharte, dado tu valioso tiempo en este sentido. Pero bueno, como siempre empiezo las entrevistas, me gustaría que dieras a conocer quién es Ricardo Gutiérrez, ¿no? Y por qué todo esto en lo que te especializás. Ok, bueno, vos ya lo expusiste, básicamente, muy resumidamente, soy un politólogo que estudia temas ambientales. Entonces quizás la pregunta es, ¿por qué estudiar temas ambientales de la ciencia política? Lo que solemos llamar problemas ambientales surge de la interacción entre la sociedad, los seres humanos y la naturaleza o el ambiente. Y esa interacción implica básicamente dos cosas. Extraemos a través de distintas actividades lo que llamamos recursos naturales de la naturaleza o del ambiente para poder satisfacer lo que necesitamos para nuestra vida. Claro. Y depositamos en ella, en la naturaleza, los desechos de esas actividades, ¿sí? Y esas actividades, que básicamente son actividades económicas, están reguladas por el Estado. Haya o no haya regulación, siempre es una decisión estatal la que está detrás. Entonces ahí es donde entra la política, porque la política es la que define esa regulación estatal. Y eso, ahí es donde entramos los politólogos sobre básicamente lo que yo estudio. Son las distintas luchas, negociaciones, acuerdos, formas de interacción entre los actores sociales, los actores estatales y los actores económicos en la regulación de las actividades que van a afectar el ambiente. ¿Hubo algo que te haya trazado en tu vida, que te haya hecho interesar por los temas ambientales? Fue básicamente una casualidad. Cuando yo me fui a hacer el doctorado de Estados Unidos, ni bien llegué, la que iba a ser mi directora de tesis, que era como la que me orientaba al comienzo, me dijo que estaba comenzando un gran proyecto para estudiar la gestión del agua en Brasil, un proyecto enorme, con un equipo muy grande. Me invitó a participar si quería como asistente de investigación. Para empezar, me interesó, hice ese trabajo, fui mucho a Brasil y a partir de ahí hice mi tesis de doctorado sobre eso y ya ahí quedé enganchado con los temas ambientales. Sí, cuando volví a Argentina fui investigando distintos temas, pero siempre dentro de lo que son temas ambientales. Y digamos, vos cuando hiciste ese trabajo con tu tutora, llegaste a la Argentina, cuando volviste a la Argentina, ¿había, digamos, terreno fértil para poder trabajar esas cuestiones? ¿O somos tan jóvenes todavía, estamos tan en pañales que tenemos todo un trecho? Lo que me pasó personalmente es que no había dentro de la ciencia política investigadores. Yo entré al CONICET apenas me doctoré, mejor dicho, pero a su vez había demanda, había gente joven que quería hacer sus tesis sobre ciencia política. Entonces, antes de definir el tema para entrar al CONICET, hice unas pequeñas consultas entre gente que ya estaba en el sistema y era investigadora,
y le pregunté, ¿les parece que hay nicho para eso? Me dijo, sí, porque no hay nadie. Y efectivamente fue lo que sucedió. Enseguida me empezaron a buscar para que los dirigiera gente joven, porque no había nadie en ciencia política en ese momento que se dedicara a los temas ambientales, al menos no acá en Buenos Aires. Eso ya cambió hoy muchísimo, ahora hay mucha más gente. ¿Y de hace cuánto me hablas esto? Y esto año 2006-2007 más o menos. Claro, sí, cuando todavía no era un tema, ¿no?, sobre la mesa. Es cierto que lo ambiental se viene trabajando de manera internacional muy fuerte hace bastante tiempo, pero nuestro país como que no ha tenido esa penetración. En el mundo académico recién empezaba, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales, recién empezaba, y las primeras personas quizás eran más de antropología, geografía, un poco de sociología, pero también era muy incipiente. En ciencia política, por lo menos acá no había nadie todavía. Claro. Bueno, antes de entrar a profundizar un poco más en esos terrenos, bueno, sos un politólogo, digamos. Hoy por hoy, digamos, estamos a una semana casi de los resultados electorales en nuestro país. ¿Qué opinión en términos más generales tenés sobre el proceso político que estamos viviendo en la Argentina? Y estoy muy expectante, digamos, porque sabemos más o menos cuáles son las ideas que el futuro o electo presidente fue formulando a lo largo de la campaña, pero bueno, todavía no sabemos exactamente cuáles son las medidas concretas hasta que no se defina cuál va a ser el gabinete y las primeras medidas que van a tomar. Ahí yo también estoy dividido entre mi rol de investigador, que trabaja temas ambientales, y mi rol de decano de una universidad pública. Claro. Que también afecta a mi función como decano lo que vayan a hacer. Totalmente. Las medidas que vayan a tomar en los primeros meses. Sí, está bastante, viste, bueno, justo también lo hablábamos antes, como que hay una necesidad, ¿no?, de saber un poco qué es lo que viene, pero lo cierto es que estamos todavía muy nuevo todo, digamos, el contexto, los nombres, y yo me pongo a pensar, digamos, en profesionales como vos, digamos, una autoridad académica. ¿Cómo planificás? ¿No? Digamos. Es una pregunta muy difícil en este momento, porque justamente esta es la época del año que planificamos. Exacto. El año siguiente. Ya tendríamos que tener cerrada la planificación. Y hay varios problemas por los cuales es muy difícil hacerlo. Uno de ellos es que no hay presupuesto. Claro. Y no se sabe qué va a pasar. Yo supongo que no va a haber una ley de presupuesto, pero es muy difícil que haya una ley de presupuesto, por lo tanto se va a prorrogar el presupuesto del año pasado. Bueno, tú sabes más que yo de esto, pero no, a qué valores, y si son nominales, si son valores a diciembre de 2023, y eso impacta fuertemente en una universidad pública. Fuertemente. ¿Se le da importancia en ese sentido, en la cuestión recursos, a todo el trabajo que se hace ambiental en nuestro país, digamos, en base a lo que vos también... sí, yo diría, por lo menos en el sistema científico, universitario, sí, si yo lo comparo con hace 20 o 30 años, hablamos recién, hay muchas más recursos dentro de lo que es el sistema CONICET o la Agencia Nacional de Promoción Científica y otros fondos de financiamiento, pero también nuevamente es otra duda que va a pasar a futuro con todo eso. Con ese esquema de financiamiento, ¿no? Sí. Ese esquema de financiamiento. Bueno, nada, seguramente a medida que vayan transcurriendo los días, las semanas, nos iremos viendo, y sobre la marcha, bueno, también forma parte de la historia de nuestro país, ¿no? Cada vez que hay un cambio de gobierno, pareciera como que volvemos nuevamente a reinvertir la rueda y replantearnos qué hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, tengo una pregunta, ahora sí entrando en el terreno tuyo. ¿Cómo se vinculan pobreza, gestión de residuos y espacios urbanos? Bueno, hay una relación muy íntima entre esos temas, ¿no? Porque la gestión de recursos, de recursos sólidos o de la basura, como quiera que lo llamemos, afecta muy fuertemente a los sectores más pobres de la sociedad de distintas maneras. Si uno recorre una villa, rápidamente se da cuenta, por ejemplo, que lo que en la vida nuestra, que no vivimos en una villa, en un asentamiento, ni siquiera lo notamos,
es un problema central, que es la recolección de basura. Claro. O sea, uno ve basura por todos lados, básicamente porque hay un sistema deficiente de recolección de basura que no vemos en el resto de la ciudad, en los barrios, digamos, de clase media y más acomodados. Eso ya afecta mucho más fuertemente la vida de las personas, porque nosotros no nos preocupamos prácticamente por la basura, pero las personas que viven en esos barrios tienen muy presente ese problema. Otro modo en que afecta el tema de la basura a estos barrios es que generalmente, por lo menos en la región metropolitana de Buenos Aires, pero esto es generalizado, creo yo, incluso más allá de Argentina, están localizados en zonas próximas a rellenos sanitarios o en zonas donde, por las propias condiciones que te decía antes, de deficiencias de la recolección de residuos y demás, se generan basurales. Hay una diferencia técnica entre lo que es un relleno sanitario y un basural. Ambientalmente un basural es peor aún que un relleno sanitario, independientemente de la opinión que uno tenga de los rellenos sanitarios. ¿SEAMSE en ese sentido en dónde se ubicaría? Bueno, vos tenés SEAMSE, hoy día SEAMSE está actuando con 3 rellenos sanitarios de los que tenía, que son el de Ensenada, que ahora es una planta que tiene otro nombre, pero sigue funcionando también como una parte de relleno sanitario, el de González Catán, que está en La Matanza, y el mega relleno, que es el de Norte 3, que está en el límite entre San Martín, Tigre y San Miguel. ¿Mega por qué? Mega porque son 3 complejos y cada complejo tiene muchos módulos y porque ahí llega aproximadamente el 86% de los residuos de toda la región metropolitana, que son 15 millones de personas. Tremendo. Sí. Tremendo. Y alrededor, justamente sobre todo al lado de San Martín, vos tenés muchas villas y asentamientos. Entonces tenés el relleno, de por medio está el río Reconquista, y del otro lado están las villas. Y ahí tenés otra relación de esa población con la basura. No solamente se ven afectados ambientalmente, porque la basura, sobre todo cuando no es depositada de modo controlado, como se supone que es un relleno, tiene efectos contaminantes, y eso afecta a las poblaciones vecinas, sino que también esa es una población que vive de la basura. Claro. Y de 2 modos diferentes. Una es yendo a buscar materiales en los rellenos. Esto es algo que es histórico, pero básicamente se incrementó a partir de la crisis 2001-2002. Y después los cartoneros, que vienen al resto de la ciudad, digamos, a hacer trabajo, su recolección, pero vuelven, no pasa nada. Vuelven a sus barrios y muchas veces, es muy variado esto, pero muchas veces usan sus propias casas como pequeños centros de acopio y de clasificación. O sea que su relación con la basura es múltiple y en todas sus facetas es muy complicada. ¿Hay alguna información, digamos, sobre cuántas toneladas de basura genera, digamos, una población, digamos, como la de Lamba de manera diaria, mensual o anual? Sí, ahora no tengo los datos actualizados, pero es aproximadamente 1 tonelada anual por persona. 1 tonelada, ¿no? Sí. 1000 kilos de basura por año. Sí. De cualquier tipo, sea reciclable, no reciclable. Estamos hablando de los residuos que llegan, los únicos que podemos tener contabilidad son los residuos que llegan a relleno sanitario de SEAMSE. Bien. Y después hay basura que no llega. Claro. Es como la basura registrada y la no registrada. Claro, digamos, que en volumen en la región metropolitana de Buenos Aires no es tan significativo, aunque sí es un problema en el territorio donde están esos basurales. No es tan significativo para la cantidad de personas. No, porque los rellenos, la región metropolitana de Buenos Aires tiene rellenos de la década del 70. Claro. O sea que tiene una amplia cobertura comparado con el resto de las ciudades del país. Claro. ¿Y en términos regionales ese número es un estándar o, digamos, estamos por sobre...? No, más o menos, o sea, generalmente yo ahora los números exactos no los recuerdo, pero siempre consumimos menos que países de Europa, obviamente, o Estados Unidos. O sea, es un estándar para el tipo de país que es Argentina de ingresos medios. Y eso que nosotros me imagino que deberíamos tener zonas donde dejar esa basura, otros países me imagino que la exportarán porque no tendrán capacidad para poder sostenerla. Sí, eso tampoco tengo los datos exactos, pero eso sucedía en algún momento, sucedió en algún momento con China y China después cerró la importación. Claro. Pero bueno, generalmente la basura se procesa dentro de cada país. Claro. Entonces, por lo que yo te vengo entendiendo,
evidentemente el tipo de economía, ¿no? El contexto macroeconómico define naturalmente, digamos, tus capacidades de poder generar basura y de a posteriori recolectar esa basura, ¿no? Y procesarla. Digamos, digamos, vos planteaste una problemática recién de, mira, tenés asentamientos alrededor de estos basurales y la gente, entre otros modos que elige para subsistir, va a esos basurales para buscar elementos. Además de ese tipo de problemáticas, ¿qué otros problemas son como los más que uno puede caracterizar como frecuentes alrededor de todo este planteo? En términos ambientales, yo creo que un problema central, si uno toma por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, es el tema de la contaminación de los ríos y los arroyos. Porque generalmente, nuevamente, estas poblaciones están cerca de ríos y de arroyos, porque son las zonas que tienen menor valor inmobiliario. Por ejemplo, las villas que te decía que están al costado del río Reconquista o las que están a la vera del río Matanza-Riachuelo y de otros arroyos menores. Quizás, y ahí vos tenés como el caso más emblemático de esta problemática, es la famosa causa Beatriz Mendoza, es decir, la causa por la remediación de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde tenés varios problemas de contaminación. Uno estaba vinculado con residuos que se arrojaban o se arrojan directamente en el río, pero después tenés el tema de la contaminación por Escherichia coli, o sea, por cloacas no tratadas, y también la contaminación industrial. Como que ahí tenés un compost, digamos, un conjunto de contaminaciones que afectan nuevamente, volviendo a tu pregunta anterior, siempre a las poblaciones más pobres, porque son las que están más cercanas de esos cursos de agua que están contaminados. Y en el ámbito, digamos, de la política, en los que se debaten, viste, no sé, bueno, volviendo, ¿no? La macroeconomía, si vos desarrollás o no desarrollás industria, si tenés la posibilidad de darle espacio para el desarrollo económico a determinada actividad económica, digamos, ¿se piensa en esos efectos, digamos, a posteriori de lo que vos generás como residuo, a dónde vas y lo vas a dejar desechado, o en realidad no se toma en cuenta eso? Debería decirte sí y no. O sea, si vos hablas con un experto en residuos, o alguien que trabaja temas ambientales, o sea, el tema está en agenda, como quizás ya sepas, pero a la hora de la regulación estatal falta mucho. Bueno, justo te iba a preguntar, el tema de regulación, me imagino. Por eso, ahí falta mucho, y está centralmente la famosa ley de envases o la ley, los proyectos de ley que han tenido ese nombre u otros nombres que nunca salieron aprobados y que básicamente tiene que ver con eso, con lo que se llama la responsabilidad extendida del productor, es decir, que la responsabilidad por los residuos empiece desde el productor, no esperar a su desperdicio, a su depósito en rellenos o basurales, sino que desde la producción ya se considere cuál es el impacto que va a tener esa actividad económica en términos de residuos. Eso no. Estamos todavía... Después de varios proyectos fracasados, seguimos sin tener una ley para eso. Claro. En todo esto, bueno, hace 2 entrevistas nos reunimos también acá con un gerente de Unilever. ¿Unilever era la empresa? Sí, me parece que sí, Unilever, ¿no? La empresa que se encarga de producir productos de cosméticos. Puede ser, si Unilever se dedica a eso. Bueno, y nos comentaba acerca del trabajo que están haciendo empresas como esa, considerando lo que es economía circular. ¿Tenés alguna opinión al respecto sobre ese tipo de cuestiones? ¿Qué es lo que se habla en economía circular? Sí, bueno, la idea de la economía circular es que vos producís de la forma más ambientalmente amigable posible, y que todo lo que vos producís lo haces pensando justamente, bueno, qué efectos va a tener en el ambiente, cómo minimizar esos efectos, porque tener efectos en el ambiente es inevitable en términos de actividad humana y económica en particular, y que además tratás de que todo lo que se produce como lo que hoy llamamos residuos vuelva a entrar a través de la recuperación, de la revalorización, etcétera,
en el circuito, por eso la idea de circular. Claro. Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho y no vamos por buen camino. Experiencias específicas o muy concretas cuando no alcanzan. Cuando uno ves el panorama general, falta mucho. Y ahí, bueno, volviendo al tema de regulación, ¿es por un tema de regulación o porque todavía no tenemos esa cultura de desarrollar ese tipo de proceso productivo que internalice ya al inicio ese potencial desecho? Yo creo que es muy complejo. Claramente hay un problema de regulación y de falta quizás de decisión política, pero también hay un problema de intereses que se juegan en esas decisiones. Básicamente están los intereses económicos, digamos, que de algún modo, por ejemplo, se oponen o se han opuesto con distintos argumentos, con distintas perspectivas, a que haya una ley de responsabilidad extendida del productor o el ley de gas. Entonces, en la medida en que no se pueden destrabar esos conflictos de interés y esas presiones por parte de ciertos sectores, está difícil. Sí, en un contexto además como económico como el que está viviendo Argentina y ha vivido durante las últimas décadas. Sí, aparte me pongo a pensar, digamos, porque todo en definitiva implica, si vos querés ser más eficiente, ¿no? Tratando de hacer el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, aún internalizando también termina siendo caro, porque tenés que procesarlo, tenés que hacer un cambio tecnológico, procedimiento. Me imagino que un poco lo que decís vos, ¿no? Esta cuestión de los intereses, hasta qué punto me conviene hacerlo, ¿no? Quizás pago, como en otros países, ¿viste? El famoso bono verde, digo, pago por contaminar o por generar un impacto negativo en la sociedad y ya está. Sí, o pago una multa. O pago una multa, ¿no? O pago una multa. El tema, bueno, medio ambiente se trabaja mucho en agendas como la Agenda 2030, el Objetivo del Desarrollo Sostenible. ¿Vos qué nos podés contar sobre eso? ¿Cómo ves la cuestión medioambiental a nivel internacional en ese sentido? Bueno, los datos dicen que estamos complicados, ¿no? Que no estamos todavía en el camino de tener estrategias y acciones para, por ejemplo, combatir el cambio climático, que es uno de los problemas a nivel global, no es el único. La pérdida de biodiversidad es otro, etc. Y estamos muy lejos y estamos en un camino complicado. Yo creo que ahí lo que está en el fondo de la cuestión y que no termina de entrar mucho en la discusión, sobre todo en la discusión más de decisiones políticas y su relación con los intereses económicos, es el tema del consumo, tanto de los niveles como de los patrones de consumo. Entonces, y eso, mientras eso no se modifique y siga aumentando el consumo y el tipo de consumo que tenemos ahora, yo veo muy difícil, salvo que confiemos que la tecnología a futuro va a poder resolver todo, incluso lo que hoy no imaginamos que vamos a tener como problema. No lo niego, pero tampoco no lo afirmaría en ningún lado, que eso es una posibilidad. Yo veo que es muy difícil, ¿no? Y estamos complicados. Sí, yo al contrario sería hasta en ese sentido, discúlpeme, un poquito más pesimista porque el capitalismo, digamos, en el que estamos insertos cada vez es más agresivo, es más extractivo, cada vez producimos más cosas, no quiero decir innecesarias, ¿no? Pero como que realmente la oferta pone la agenda de producción y después, bueno, vas a tener demandantes ahí que van a querer acceder a tu propio. En un momento Steve Jobs dijo, la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve, ¿no? Entonces ya un poco te marca la pauta y bueno, justamente esta cuestión de lo tecnológico, ¿qué espacio se le da en todo este esquema? Digamos, los famosos residuos tecnológicos y su impacto medioambiental. Y no está muy estudiado, creo yo, por lo menos eso, ¿no? O sea, porque la tecnología en todo esto tiene como un papel ambiguo. Por un lado, sobre todo si uno lo ve más desde el pensamiento ambiental, la ecología, etcétera, y el ambientalismo, no todo lo que es ambientalismo social, la tecnología es parte del problema y de algún modo es el motor, porque claramente cuando yo hablaba de los patrones de consumo me refería al capitalismo, ¿no? Y el motor del capitalismo de algún modo ha sido la tecnología. Sin los avances tecnológicos que son cada vez más incrementales no podríamos pensar este crecimiento exponencial del capitalismo. Entonces, y eso tiene los efectos ambientales que a lo largo del tiempo que estamos viviendo hoy. Pero por otro lado también se confía y en parte hay que hacerlo
en la tecnología como una solución a esas llamadas externalidades ambientales para poder resolverlas, mitigarlas, evitarlas, etc. Pero bueno, evidentemente no está alcanzando. Generalmente las fórmulas más de lo que sería la ecología o el pensamiento ambiental te dicen, bueno, justamente lo que hay que hacer es combinar ambas cosas. Hay que revisar los patrones de consumo y hay que ver cuáles son las tecnologías ambientalmente más amigables, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista de la remediación, porque también hay mucho que remediar ya. Sí. Un poco de ya ahí depende, te diría, casi es una cuestión de fe. ¿Cuál es tu fe en la tecnología de aquí Sí, aparte me imagino que la conversación debe ser hiper filosófica, ¿no? Porque vos decís hablar de patrones de consumo, cuando ya tenés internalizado 250 años en un sistema que ya está, digamos, nacemos con ese sistema, y lo que vemos es que en los últimos 50 la tecnología ha avanzado a un ritmo frenético y en los últimos 10 más todavía, como que nos lleva, ¿no?, a un planteo. Pero también es cierto que hay todo un debate o se ha puesto en las primeras planas conversaciones, ¿viste? O charlas o movilizaciones pro medioambientales, ¿no? Proambientales. Bueno, Greta es un caso testigo y así otras expresiones que se han dado. ¿Vos considerás que eso es un reflejo, digamos, de que efectivamente están pasando cosas muy complicadas y tenemos que atenderlas, o es una moda que todavía, digamos, porque tenemos problemas regulatorios, tenemos estos problemas en las grandes ciudades? Pareciera que, viste, uno cuando va avanzando en el tiempo, la cuestión en lugar de ir solucionándose se va profundizando cada vez más. Es cierto que hoy desde el Estado, por lo menos, y uno lo ve en oficinas públicas, está el famoso tacho verde, está el tacho negro, ¿no?, para tratar de concientizar eso. Pero vos, ¿cómo ves todo este tema medioambiental desde el punto de vista de... Yo creo que son expresiones genuinas de preocupación por el tema, e incluso dentro del Estado también a uno de las cosas se encuentra, no solamente en la sociedad civil, como podemos decir. El tema es que no alcanza, porque te agrego otro problema a lo que comentabas antes, respecto del capitalismo y los patrones de consumo, que es el problema de la desigualdad, que sobre todo si uno ve a escala planetaria hay una desigualdad muy marcada entre los llamados países del norte y los países del sur, porque no tenemos los mismos niveles de consumo, los mismos niveles de vida, y por eso hay algunos que dicen, bueno, la solución pasaría porque algunos países sigan creciendo para poder alcanzar un nivel de vida mínimamente digno y otros dejen de crecer. Claro. Y eso es, como fórmula, es muy sencillo. Si países como los europeos, Estados Unidos, etcétera, redujesen sus niveles de consumo, incluso hay quienes hacen fórmulas y se habrían que tener un nivel de consumo de la Europa Oriental de los años 80 o algo por el estilo, ya está. Se resuelve el problema. Claro. No hace falta que nosotros hagamos nada. Claro, o sea, si tenemos que hacer algo como países, digo, no somos, también somos responsables, pero nuestra responsabilidad a nivel global es mínima. Entonces, ahí es donde ves los límites. Claro. Porque ¿cómo hacer para revertir esos patrones de consumo de aquellos que son los países que son más responsables por la crisis ecológica? Claro. Ahora yo no veo el horizonte. No, es que sí, aparte, y además es un tema que hay que atender, porque bueno, viste, yo soy de Avellaneda, un partido de la zona sur de acá, al sur de la capital federal. Tenemos una zona bastante comprometida con el problema medioambiental en el TOC Sur, ¿no?, que está el polo petroquímico ahí. Bueno, de ahí es donde nace la causa de Beatriz Mendoza, ¿no? Exactamente, entonces, y ahí vive un montón de gente, viven más de 15.000 personas ahí, y viven en los monoblocks y están expuestos, bueno, a problemas de salud tremendamente graves, cáncer, la tasa de personas que tienen cáncer ahí es infernal. Pero bueno, también es cierto que forma parte, ¿viste? El petrolero o el tipo que trabaja en esas fábricas, en esa industria, tiene que vivir ahí al lado porque por ahí no se puede pagar un colectivo si tiene que venir a otra zona y es de ahí, ¿viste? Entonces como que a mí, por lo menos a nosotros, lo que nos ha interesado siempre es justamente esa cuestión, cómo desde las distintas dimensiones de la realidad socioeconómica vos terminás desde un punto de vista impactando positivamente a la sociedad, porque por ahí le das la posibilidad de un ingreso, pero por otro lado la matás, ¿no? Le producís una enfermedad que quizás no se pueda recuperar. Y es como que esa externalidad negativa
muy pocas veces se pone sobre la mesa. Porque bueno, me imagino que lo mismo pasa con aquellas empresas que quieren desarrollar, por ejemplo, la industria de litio en el norte. Bueno, ¿qué pasa con eso desde el punto de vista medioambiental, ¿no? O qué pasa con Vaca Muerta desde el punto de vista medioambiental. Como que primero, bueno, te lo digo como economista, ¿no? Primamos la actividad extractiva y después, bueno, vemos las consecuencias. Sí, ahí tenés, bueno, primero que obviamente que el primer tema me parece que no podés escindir el problema de la degradación ambiental de la desigualdad social. O sea, lo que necesitamos es enfrentar los dos temas al mismo tiempo en lugares justamente como los que vos decís. Y después tenés, yo creo, otro problema interesante cuando hacías referencia sobre todo al tema del litio, ¿no? Que es cómo compatibilizarlo, porque el litio es algo interesante, porque supone que es un mineral, a diferencia de otros, que sirve para la transición energética, que serviría para resolver algunos de los problemas, como sobre todo el cambio climático. Pero luego, ese litio se extrae en territorios concretos, y las personas que viven en ese territorio no siempre están de acuerdo y a veces se oponen, como está sucediendo ahora en Jujuy. Entonces, ¿cuál sería el derecho que tiene que primar ahí? ¿El derecho de las personas de proteger su territorio? Es una gran conversación. ¿O eso, el derecho eventualmente de toda la humanidad de contar con litio para poder hacer la transición energética? Es un dilema que yo tengo una respuesta personal, pero creo que no sé si hay una respuesta política o... ¿Y tu respuesta personal cuál sería? Y yo creo que nunca podemos afectar el derecho de las personas a vivir en ese territorio como les parece. A nadie de nosotros nos gustaría vivir al lado de una chimenea, por ejemplo. Claro. Bueno, antes hablábamos que vos y yo vivíamos en Caballito. ¿Qué pasa si el día de mañana nos ponen una chimenea que contamina en Caballito? Seguramente es imposible que suceda. Sí. Y eso vale para cualquier persona. No importa cuán representativa sea en términos económicos o estadísticos o electorales. Yo creo que... Pero entonces el tema es cómo resolvemos la transición energética sin afectar esos derechos. Claro. Y ahí hay un gran... esa conversación es tremenda. Bueno, ya hemos conversado sobre algunas cuestiones vinculadas a leyes y un poco la arquitectura normativa en nuestro país. Una cuestión que me gustaría preguntarte, antes de pasar a la última pregunta, que es la pregunta geo que nosotros hacemos habitualmente, es desde el entendimiento, digamos, y me quedo con eso que decía, no hay que escindir la cuestión medioambiental de la desigualdad. En nuestro país se observa que, digamos, que hay una profundización en la desigualdad producto de esta cuestión del medio ambiente y su impacto en la sociedad, o todavía estamos, o hemos mejorado, digamos, en ese sentido. ¿Se ve un avance de la desigualdad en su correspondencia con la cuestión de lo ambiental? Sí, la correspondencia es clarísima. Volvemos a la primera pregunta. La degradación ambiental y la pobreza van juntas. En estos barrios, como lo que te decía antes del Río Reconquista, vos ves un compendio de todos los problemas ambientales imaginables. Nosotros incluso en un barrio hemos medido, hemos estudiado, tenés todos los problemas ambientales. Y eso es algo que está muy estudiado a nivel internacional y lo ves en Argentina. Y básicamente la degradación ambiental lo que hace es reforzar la desigualdad social, porque esas personas que viven en esos barrios, en esos territorios, no están afectadas del mismo modo que vos y yo ambientalmente. Y nosotros no nos afecta la contaminación por efluentes industriales, por efluentes locales, por basurales, etcétera, como le afecta a esa población. Y a eso refuerza el ciclo entonces de la desigualdad social. Y lamentablemente yo te diría que eso, desde que yo empecé a estudiar, no ha cambiado mucho en la sociedad. No ha cambiado mucho. No. Cuando vos entrás a una villa miseria del conurbano bonaerense, te das cuenta rápidamente que no ha cambiado. Que la gente en algún momento haya tenido un mejor nivel de ingreso no quiere decir que hayan cambiado sus condiciones de vida. Lamentablemente. Bueno, no es para plantear un escenario tremendamente negativo, pero también es cierto que esa es la realidad. Los datos, digamos, exponen que la situación está en ese planteo. Y a los efectos de la última pregunta que te voy a hacer, que es la pregunta Geo, más o menos creo que ya sé para dónde está perfilada la respuesta. Así que, querido Ricardo, te hago la pregunta que habitualmente hacemos todos los invitados, que es, si vos fueses presidente por un día, mirá en qué contexto, ¿no? Si fueses presidente por un día, ¿qué medida
de implementación efectiva. O sea, vos sabés que si sacás el decreto, el que fuera, se implementa y sienta precedentes de acá para adelante. ¿Cuál sería esa primera medida? Es muy difícil porque implementar algo en un día es casi que siente precedente y quede. Y aparte por decreto en Argentina es difícil. De hecho, te voy a introducir un tema del que no hablamos, que también yo investigo, pero del que no salió, que es la protección de bosques. Si tuviese que elegir un tema, pero realmente no hay ningún criterio por cuál elegir ese y no otros, porque hablamos mucho del tema de la degradación ambiental de emisiones de asentamientos, que es un problema que habría que enfrentar. Pero si vos me decís ahora, yo haría algo en torno a la ley de bosques, porque hay una ley de bosques, de protección de bosques nativos en Argentina. ¿Y de qué versa la ley de bosques? La ley de bosques básicamente lo que hace es clasificar los bosques del país en distintas categorías de conservación y decir en cuáles de esos bosques pueden ser desmontados y cuáles no, o sea, cuáles deben ser conservados. Todas las provincias se adaptaron, porque es obligatorio para las provincias porque es presupuestos mínimos. Claro. A esa ley sacaron su ley provincial adaptándose a la ley nacional. Claro. Y con eso pudieron acceder a lo que se llama el Fondo de Bosques, que es un fondo de compensación monetaria. Como que compensan para que no desmonten. Exactamente, por la conservación o manejo sustentable de los bosques. O sea, es una ley proteccionista, no es conservación en sentido estricto, porque se pueden hacer algunas actividades según el tipo de bosque, de categoría del bosque. Lo que tiene esa ley fue aprobada, fue muy discutida, fue aprobada y ya lleva implementada más de 10 años, porque la ley es de 2007 y la implementación del fondo de bosque se empezó en 2010, o sea, tiene varios años. Sí. Una implementación con muchos problemas, con muchas trabas administrativas, pero también con un problema financiero serio que nunca se ejecutó, nunca se asignó todo el presupuesto que se debería asignar. O sea que no se compensó lo que se tendría que haber compensado. No, menos del 10% de lo que la ley determina. Pues es una ley muy especial, es la única ley de ambiente que tiene un fondo específico y que tiene medidas muy concretas y bastante aplicables, a diferencia de otras leyes ambientales. Por eso yo haría todo lo posible para que se implemente mejor esa ley, porque con la protección de bosques vos obtenés varias cosas al mismo tiempo. Primero, protegés los bosques y protegés ecosistemas y toda su biodiversidad. Segundo, los bosques son sumideros de gases de efecto invernadero, o sea que estás mitigando el cambio climático. Tercero, yo creo que, por ahí soy un poco iluso, pero también se puede crear una cierta economía de la conservación o protección de los bosques. O sea, y de hecho, en esa pequeña implementación que hubo del fondo, se crearon como un pequeño sistema o mercado, si querés, en torno a los técnicos, los agrarios que tienen que intervenir y todos los distintos actores económicos que tienen que intervenir. Entonces ahí vos podrías tener como una suerte de industria verde, si querés, ¿no? Y además, generalmente en Argentina los bosques, sobre todo en el norte del país, pero también en la región patagónica, coinciden territorialmente con comunidades indígenas y comunidades campesinas. Entonces, si vos incorporás, como la ley establece que debe hacerse a esas comunidades en la implementación de la ley, también estás logrando no solo mejorar la calidad de vida, lo cual ya de por sí es fundamental, sino también retener esa población en ese territorio. Y paradójicamente, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de las villas, porque ¿de dónde viene la gente de las villas? Totalmente. Viene de zonas expulsadas de distintas partes del país, obviamente también del exterior. Y entre esas zonas de las cuales son expulsadas, tienen que ver estos territorios donde cada vez hay menos bosques, hay menos protección de los derechos de estas comunidades y más expansión de la frontera agrícola. Sí, todo eso me lleva a un concepto mucho más amplio incluso de todo esto, que es planificación, ¿no? Porque cuando vos planificás y considerás este tipo de elementos, digamos, a los fines de poder vivir en una sociedad razonable, ¿no? En la que si hay una ley, que se cumple esa ley, que esa ley te puede generar una externalidad positiva desde el punto de vista económico, que te permite retener de manera también positiva un grupo poblacional que apto, digamos, para la vida ahí, te lleva a pensar que evidentemente hay algo que no está funcionando y que eso que se piensa, evidentemente no se está ejecutando como se debería ejecutar. Pero clarísimo, ley de bosques, escucharon ahí a nuestro amigo Ricardo Gutiérrez.
Ricardo, te tenemos que agradecer muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Tremendamente claro en los conceptos, bueno, como decimos siempre, la gente que viene acá es muy generosa compartiéndonos sus planteos, sus temas, su conocimiento. Nosotros trabajamos habitualmente en el monitor con una dimensión que es la de ambiente. Ahí Anika, que es una de las chicas que forma parte del equipo, se encarga de desarrollar esa materia. Seguramente vamos a consultarte en alguna oportunidad, alguna cuestión, o te iremos a visitar a la universidad. Así que bueno, Ricardo, muchísimas gracias y muy atento por estar acá. Gracias a vos. Bueno, estimados, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho la entrevista. A nosotros nos encantó. Esta entrevista la van a poder ver a través de nuestras distintas redes y canal de YouTube en fundaciongeo.org.ar. Así que bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo.